Hebreos capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra de Dios: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra. Y tu palabra, que Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Tu palabra es provisión. Tu palabra es como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, tu palabra es como la lluvia y la nieve que desciende y riega toda la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a no solamente ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Fuego chipillama o no? Tengo que refrescar porque el tema de este mensaje, hermanos, es paz en la tormenta. Paz en la tormenta. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos metido en una tormenta? Wow, muchas veces. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con la tormenta? Porque muchas veces nos metemos en tormentas, pero otras muchas nos encontramos con la tormenta. Y en ese momento surge la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando estoy en la tormenta? Porque tormentas van a venir. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y hermanos, la diferencia de meterme en una tormenta y encontrarme con una es lo que dice quién somos. Y ahora lo vamos a ver. Porque mira, ¿debemos estar preparados para soportar la tormenta o tener fe en medio de ella? Como pescadores, los discípulos eran experimentados en tormentas. Se encontraron en una tormenta y eran pescadores experimentados. O sea, no era su primer ruedo con la tormenta. Quizás en un momento dado ellos podían recordar una tormenta mientras estaban pescando, cómo hicieron, cómo cada uno ubicado en su lugar para soportar la tormenta. Pero, hermanos, muchas veces las tormentas que pasamos no se aquietan por lo que hacemos, sino que se aquietan por la fe en Jesucristo. Es interesante ver cómo los discípulos se ponen a luchar con la tormenta teniendo a Jesús en la barca. Aquí es un poco paradójico. ¿Cómo se ponen a luchar con la tormenta teniendo a Jesús en la barca? Pues los discípulos se pusieron a luchar contra la tormenta mientras Jesús dormía. Aquí es un poco inexplicable. Pues tú y yo hacemos eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús en el corazón? ¿Cuántas veces has luchado tormenta tú solo? Luchamos tormentas solos, teniendo a Jesús en la barca. Y los discípulos, hermano, no te sientas mal, es un acto reflejo.
La tormenta viene y el acto reflejo es prepararnos para soportar la tormenta. Pero hermanos, teniendo a Jesús en la barca, mira lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Maestro, no tienes cuidado que perecemos, pero Jesús estaba durmiendo. Ellos se pusieron a luchar contra la tormenta. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas veces, hermanos, nosotros buscamos repeler y soportar la tormenta por no depender de Dios. Es como cuando ellos ya tienen experiencia. ¿Cuántos de aquí saben andar en bicicleta? Cuando tú estabas aprendiendo, oye, mira así, sí, ya, yo puedo, déjame solo que yo puedo. Cuando dejamos a Dios a un lado. Porque viene la tormenta, no Señor, deja que yo puedo soportar esta tormenta. Y el objetivo de la tormenta no es saber si tú la puedes soportar. Es saber dónde está tu fe. ¿Dónde está tu fe en medio de esta tormenta? Y hermanos, muchos luchamos así. Muchos luchamos con la tormenta. A veces nos metemos en ella, a veces nos encontramos con ella. Pero la pregunta es, ¿debemos prepararnos para soportar la tormenta? ¿O pedirle a Dios que Él se encargue de ella? Muchas veces creemos que estamos preparados para soportar tormentas y apoyándonos en nuestra propia opinión y en nuestra propia fuerza. Pero hermanos, eso es sinónimo de falta de fe. No, yo puedo, yo soy fuerte. Dios no mira, hermanos, la apariencia. Dios mira el corazón. Por eso la pregunta de Jesús, ¿dónde está su fe? ¿No eran pescadores experimentados y no pudieron con esta tormentita? Ok, ¿dónde está vuestra fe? Y hermanos, la fe es puesta a prueba por la tormenta para producir seguridad. La fe es puesta a prueba por la tormenta para producir seguridad. Mira, debemos entender que la única forma de tener paz en la tormenta es si hay fe en tu corazón en Cristo. Hay tormentas que tú no vas a poder soportar. ¿Cuántas veces hemos vivido tormentas? Aquí en Alemania muchas. Hemos vivido tormentas y luchamos hasta que ya no podemos más y allí buscamos al Señor. Y muchos tenemos a Dios como el Dios apagafuegos, como el Dios bombero. O sea, si ya yo no puedo más, ahora sí voy a pedirle a Dios. Pero mientras tanto, yo puedo. ¿Dónde está tu fe? Es interesante que el contexto de esta historia, en el libro de Marcos, Jesús está hablando de la fe. Jesús está hablando que si la fe, que es como el grano de mostaza, que es lo más pequeño, pero es una hortaliza grande, y luego sube a la barca. Entonces Jesús está hablando de la fe. Es como que si tú estés escuchando un mensaje ahora, y luego seas probado tu vida a través de una tormenta en lo que has escuchado. Ellos escucharon que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¡wow! Y luego se encuentran con una tormenta. E intentan ellos luchar para soportar la tormenta. Y Jesús dijo, pero ¿dónde está vuestra fe? No hace ni horas que me escucharon hablar de la fe. Y viene una tormenta y ustedes buscan sostenerse por sí solos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto? Hemos intentado sostenernos nosotros por nosotros mismos hasta que ya no puedes más. ¿Y sabes lo que pasa cuando ocurre esto? Es
mirar hacia Dios. Es como cuando el esposo de pronto quiere hacer algo y la esposa dice, no vas a poder o tal, y el esposo al final no puede y la esposa dice, te lo dije. Ese te lo dije no es profecía, es sabiduría, hermanos. Te lo dije. Gracias que Dios no nos dice, te lo dije. Pero muchas veces nosotros no acudimos a Dios porque nos sentimos avergonzados. Ay, no pude. Y te avergüenza no haber podido y no buscas a Dios. Y por eso es que muchos andamos, hermanos, sin paz. Porque tenemos algo en nuestra vida que no hemos conseguido y no buscamos a Dios por no humillar nuestra vida. Y entonces lo que hay en nuestra vida es que no hay paz. No hay paz. Pero hermanos, cuando vienes a Dios y dices, mira Señor, perdóname, no pude. Dios no te rechaza. Dios no te rechaza. Y hay paz. Y se hace la paz a través del arrepentimiento. Wow, pastor, así de fácil. Bueno, es tan fácil como tú permitas que sea. Porque aquí es el yo puedo, que anula la fe. Y el yo puedo es lo que no nos deja tener paz en medio de las dificultades. Hermanos, la fe produce seguridad. Pero cuando ha sido trabajada, formada, porque la fe empieza con una creencia, pero luego se convierte en una convicción. Una convicción, hermanos, a la que nosotros nos aferramos. Y nosotros nos aferramos porque, ¿qué dijo Jesús al principio del texto? Vamos al otro lado. Quiero que tengas esto pendiente y lo vamos a ver ahora. Porque muchas veces, hermanos, por no someter nuestra fe a prueba, es como cuando hay una, es muy antigua, coge una piedra caliente y dice, yo puedo sostener la piedra caliente, solo me tengo que concentrar. Y digo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y sujeto la piedra. Y yo estoy sujetando la piedra caliente, me está quemando, pero yo digo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Pero al final me duele. Y suelto la piedra. Por más de que nos convenzamos a nosotros mismos que podemos, no podemos. Hay cosas, hermanos, a las que podemos alcanzar, pero hay otras que no podemos alcanzar. Y hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Por más de que te convenzas a ti mismo que tú puedes, empiezas, pero luego abandonas porque no puedes. Y Dios te ha puesto esa tormenta para ver tu fe. Y tú vas a través de la tormenta y dices, uy, no puedo, me voy. ¿Cuántas veces empezamos cosas que por algún problema abandonamos? ¿Es falta de fe? Porque cuando tu fe está siendo puesta a prueba, también está formando tu carácter y tu identidad. Está formando tus convicciones. Y cada tormenta, hermanos, poco a poco tú las vas pasando y vas creciendo en tu fe, en tu carácter y en tu convicción. Y cuando caminas, vas, hermanos, poniendo la fe en el Señor, que Él te sostendrá en medio de la tormenta. Muchas veces nos metemos en tormentas por desobediencia. ¿Recuerdas a Jonás? No le hizo caso a la palabra de Dios. Compró un boleto y se fue. Dios lo envió a Nínive, pero él se fue a Tarsis. ¿Sabes qué? Se encontró con una tormenta en medio.
pero Jonás estaba en la tormenta. ¿Y saben lo que hace? Los vientos anegaban la embarcación. El capitán preguntó, bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a echar suerte porque, no sé, pidan a sus dioses. Y Jonás lo que hace es irse a dormir. Irse a dormir. Jonás es que tenía confianza. Jonás es que tenía fe. No. Lo que pasa es que Jonás sabía por qué la tormenta estaba anegando el barco. Y era por desobediencia. Cuando echan suerte y caen Jonás, le dice el capitán, declárame, ¿quién eres tú? ¿Ya quién sirve? No, yo soy hebreo, judío y sirvo a... ¿Y qué has hecho? No, es que yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Estoy huyendo de su voluntad. Entonces, ¿qué haremos? Echadme al mar. ¿Y qué pasó? Que cuando lo echaron, la tormenta. Ten mucho cuidado con quien tú tengas en la barca, porque posiblemente hay tormentas por desobediencia. Y no sigo por ahí. Pero Jonás, hermanos, se fue a dormir. Él se fue a dormir y la pasividad no es sinónimo de paz. La indiferencia no es sinónimo de paz. El que me importismo no es sinónimo de paz. Y eso es lo que tenía Jonás. Mira cuál es la diferencia. Jesús estaba en una barca y él dormía. Jonás estaba en un barco y él se fue a dormir. El uno, el Hijo de Dios, y el otro, un profeta. ¿Cuántas veces nosotros, pensando que estamos en lo correcto, abandonamos la voluntad de Dios y vienen tormentas? Pero la tormenta, hermano, no es un castigo. La tormenta no es un castigo. La tormenta, hermanos, es esa gracia y misericordia de Dios por amor, para que tengas la oportunidad de corregir y que vuelvas a la voluntad de Dios, como lo hizo Jonás. Pero Jonás no tenía paz. De todo se enojaba Jonás. ¿Por qué tengo que ir a predicar a los de Nínive? Me voy para el otro lado. No tenía paz. Cuando volvió a Nínive, ahora predicó y se arrepintieron. Y porque se arrepintieron, Jonás se enfadó. ¿Pero por qué te enfadas, Jonás? Porque no tienes paz. Porque, hermanos, hay tormentas en las que Dios te da paz, pero hay otras tormentas, otras interiores, tormentas en tu mente, tormentas en tus emociones, que solo Cristo puede aquietar. Jesús es el que acalla la tormenta. Con su palabra, hermanos, Él aquietó la tormenta. Muchas veces estamos tan atormentados mentalmente y buscamos al Señor en oración y el Señor aquieta la tormenta. ¿Cuánto les ha pasado esto? Estamos tan atormentados emocionalmente y empezamos a adorar a Dios como Saúl, que estaba atormentado, y Elías y David cantando una alabanza. Dice que el espíritu que le atormentaba a Saúl lo dejaba, porque solamente Dios puede aquietar esas tormentas. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Hechos capítulo 27. Libro de Hechos capítulo 27. Mira lo que dice el versículo 13. Libro de Hechos capítulo 27, versículo 13. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta es otra tormenta y otra nave en la que el apóstol Pablo iba. ¿Qué está ocurriendo? Esta nave está yendo hacia Roma.
pasando por diferentes puertos. Recuerda, Pablo ya había viajado a Jerusalén, ya había testificado de Jesús en Jerusalén, se había entrevistado con el concilio de Jerusalén, lo habían querido tomar preso, y entonces los romanos lo toman preso para guardar la vida y ya lo llevan hacia Roma. 2 años desde el momento en que lo tomaron hasta el momento que llegó. Y a través de esos 2 años, hermanos, él pasó esta tormenta. ¿Por qué? Mira la actitud de Pablo. Pablo les dice, miren, no hay que zarpar, pero los capitanes, el capitán experimentado, no, aquí hay una brisita, muy bien, esto está el mar aquietado, esto no pasa nada, vamos a salir. Y Pablo le dice, no zarpen, porque todo se va a perder, incluso es posible que hasta la vida. No zarpe. Y no le hicieron caso a Pablo. Y salieron y se encontraron con la tormenta. Y en medio de la tormenta, hermanos, Pablo no les dijo a ellos, se los dije. No. Pablo dice, tengan ánimo. La tormenta pasará. ¿Por qué Pablo les decía eso? ¿Por qué Pablo tenía tanta fe? Vaya usted al libro al mismo capítulo 23:11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. ¿Por qué Pablo tenía tanta fe en medio de esta tormenta? Porque Pablo sabía que si Dios le había dicho que vas a testificar en Roma, él llegaría a Roma. No importa la tormenta, él llegaría a Roma. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Pasemos al otro lado. Hermanos, no importa la tormenta cuando tú tienes un destino. No importa la tormenta cuando tú tienes un propósito en el Señor. No importa la tormenta cuando Dios te ha llamado. Porque, hermanos, Él te sostendrá en medio de la tormenta. Por eso es que la paz, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la paz en la tormenta es saber que tienes un destino que llegar. Y tú y yo tenemos un destino. Jesús bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Juan, Él dice, confiad en mí, tener ánimo. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo iré y os prepararé el lugar. ¿Cuál es nuestro destino? La casa de mi Padre. Vendrán tormentas, amén. ¿Dónde está tu fe? Hermanos, si tenemos un destino y propósito, vendrán tormentas, pero es para fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos conflictos y cuántas situaciones no has vivido? ¿Cuántas cosas no hemos vivido hasta el día de hoy? Y hermanos, todas aquellas cosas que hemos vivido, lo único que nos han hecho es más fuerte. Porque Dios te levanta y te da la mano. Hermanos, Dios tiene pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Y aunque la tormenta te golpee, Él está dándote paz cuando tú confías en Él. Hermanos, Dios nos llevará al destino. Jonás tenía un destino, pero no creyó a la palabra de Dios. Los discípulos tenían un destino, pero ellos intentaron hacerlo por sus propias fuerzas. Pablo tenía un destino. Y él, hermanos, creyó, incluso le daba ánimos a los demás. ¿Cuántas veces tú y yo pasamos tormentas? Pasamos tormentas y andamos así. ¿Pero qué te pasa? En la lucha, pastor. En la lucha. Y están luchando y luchando y luchando. ¿Cuántos de vosotros conocéis esa alabanza que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es? El gozo del Señor mi fortaleza es. Porque la tormenta lo primero que viene es a quitarnos el gozo.
¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? La tormenta viene a formar tu fe. Hermano, cuando en medio de situaciones que hemos sufrido, y yo no quiero subestimar ninguna de ellas, pero muchas veces las situaciones vienen y las estamos sufriendo, y cuando Dios abre la puerta de salvación, decimos gracias Dios. Amén. Muchas veces yo pienso, ¿no es más fácil darle las gracias a Dios sin pasar la tormenta? Porque es que el problema es que tú y yo no le damos gracias a Dios, ni lo honramos. Entonces a Dios, tú no, una tormentita. Yo sé que es un proceso que tiene que pasar, pero es que tú tienes que ir aprendiendo a honrar al Padre. Los discípulos escucharon de fe. Ustedes no entienden bien. Una tormentita. Las tormentas no son el enemigo. ¿Cuántas cosas vivió Job? ¿Cuántas cosas vivió José? Wow. Dice la escritura de Job, en ninguna cosa se encontró despropósito alguno en Job. Le pasaba algo. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios dijo de Job, es íntegro de corazón. Wow. Y una tormenta y otra tormenta, evidentemente hasta que el cuerpo ya no aguantó. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces con una situación nos desmontamos? ¿Dónde está tu fe? La fe es la que da paz en la tormenta. Solo la fe en Jesús es la que da paz en la tormenta. Muchos pensamos evitar la tormenta. Pero hermanos, si seguimos a Cristo, no podemos evitar la tormenta. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. La gloria y la honra es del Señor. Él nos ha dicho, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Aleluya. Si tú tienes a Cristo en corazón, mira hermano, las tormentas vienen. Ahora, no quiere decir que tú vas a andar, yo soy cristiano, ¿dónde hay una tormenta? No quiere decir eso, no quiere decir, ahora yo voy a buscar cada tormenta para meterme en. Hay unos que se meten en cada berenjenal que dices tú, pero no hay necesidad. Mira el que tienes a tu lado y dice, no hay necesidad de buscar tormenta. No hay necesidad. Así que, hombres, no estén dando cosas contra el aguijón. No hay necesidad de estar buscando tormentas. ¿Cuántas dicen amén? Aleluya. Señor, que nos arrepintamos ya. Señor, ven pronto. Bendito Dios. Hermanos, la tormenta es inevitable. La tormenta es inevitable. Pero ¿qué es mejor? ¿Estar en una tormenta con Jesús en la barca o estar en una tormenta sin Jesús? Hay algo que se nos ha escapado a todos. Hay algo que se nos ha escapado a todos en la historia. Y es que cuando Jesús sale en la barca, dice que otras barcas le seguían. ¿Qué pasó con esas barcas? Esas barcas no tenían a Jesús. Muchas veces, hermanos, si tú no tienes a Jesús en la barca, ¿qué es mejor, pasar tormentas con Jesús o pasar las tormentas sin Jesús? Jesús es el que aquieta
los mares y calma la tormenta. Si tú no tienes a Jesús en la barca, yo te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Hermanos, Hechos capítulo 23, versículo 11 decía que el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, tú vas a llegar a destino. Tú vas a llegar al destino. Y hermanos, tú y yo tenemos un destino. ¿Qué tormenta tú estás pasando ahora? Todos pasamos tormenta. ¿Tú estás pasando una tormenta? El acto reflejo es moverse a soportar la tormenta. Pero es porque tú ves la tormenta. No veas la tormenta. La tormenta es algo que viene para intentar llevarse tu visión, tu objetivo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No habrá tormenta que te pare. Porque ¿sabes qué? Los discípulos dijeron, Señor, que perecemos. Jesús le dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿A qué le tenemos más? ¿A qué le tememos más? ¿Le temes más a la tormenta o a Cristo? Ese es el tema. Que vemos la tormenta porque es lo que a priori nos ataca. Y dejamos a Cristo a un lado e intentamos luchar contra la tormenta. Pero si tememos más a Cristo, tú temes más a Cristo y no hay tormenta que se ponga delante. Tú temes más a Cristo y no hay tormenta que se ponga delante. Porque, hermanos, Dios te ha dado un destino y un propósito. Para terminar, en el año 1974 se compuso la alabanza Paz en la tormenta. Esta alabanza es compuesta por Kirk Adams en su versión en inglés. ¿Y sabes lo que motivó escribir Paz en la tormenta? ¿Cuántos se la saben? Paz en la tormenta. Pueda ser. ¿Sabe lo que motivó a escribir esta alabanza? Que el autor vivió una tormenta muy difícil de superar. Su esposa y su hijo murieron mientras su esposa estaba en el parto. Y él estaba desolado. Y entre lágrimas, él escribía: paz en la tormenta. Pasando por la pérdida. Y él se aferró al ancla de su fe. Diciendo, solo Dios da paz en la tormenta. No volvió a ver nunca más a su esposa. No conoció a su hijo. Pero su alabanza, la que escribió, ha ministrado a muchos que hemos sufrido tormentas, agarrándonos a ese ancla que es Cristo. Y en medio de la tormenta, decir, yo sé que mi Redentor vive. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias, mi Dios, porque solo tú das paz en la tormenta. Padre, lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, solo tú das paz en medio de la tormenta, Señor, mi Dios. No hay tormenta, Señor, más grande que tu amor por nosotros. Señor, no hay situación más grande que tus propósitos en nuestra vida. Y tú nos has dicho que vamos a llegar. Tú nos has prometido que estarías con nosotros todos los días, hasta el final.
Y yo creo esa palabra. No estoy solo en medio de la tormenta. Jesús le dijo a los discípulos: se escandalizarán de mí y me dejarán solos, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Hoy muchos sufrimos tormentas y lo primero que hacemos es aislarnos. Lo primero que hacemos es alejarnos. Pero el Señor te quiere dar paz en medio de la tormenta. Por eso el Señor dice: venid a mí, los que estéis trabajados, los que estéis cansados, y yo os haré descansar. Señor, te damos gracias, Señor, porque solo tú das paz en la tormenta. Gracias, Señor mi Dios, por tu misericordia para con nosotros. Padre, y cada momento, Señor, de dificultad, caminaremos hacia ti, porque tú eres el único que das paz en la tormenta. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.